Buenos días, nuestro tema para el día de hoy es mezclas, tipos de mezclas y algunos métodos de separación de mezclas. Vamos a iniciar con un pequeño repaso sobre lo que son las mezclas y los tipos de mezclas. Las mezclas son materiales de uso común en nuestra rutina en aspectos tan diversos como la cocina, la construcción, incluida nuestra vida diaria. Para lograr una, basta con unir mecánicamente dos o más sustancias distintas hasta que formen una materia conjunta. Los ingredientes se juntan, pero conservan sus propiedades químicas y generalmente pueden ser separados de nuevo a través de procedimientos como el tamizado, la filtración, la separación magnética, entre otros. Bien, entonces decimos que nosotros en nuestra vida cotidiana usualmente estamos utilizando estas mezclas. Ahí en las imágenes podemos ver, por ejemplo, una ensalada. En una ensalada nosotros tomamos diferentes ingredientes y los mezclamos. Entonces ahí vemos una ensalada que tiene lechuga, que tiene tomate, que tiene cebollita. Entonces nosotros ahí tenemos esos diferentes ingredientes que los mezclamos, pero ellos no cambian sus propiedades. Entonces el tomate sigue siendo tomate, la lechuga sigue siendo lechuga. Otro tipo de mezcla que observamos ahí es la agua de panela. Cuando nosotros preparamos la agua de panela, tomamos dos ingredientes, la panela y el agua, y la mezclamos. Ahí la vemos en el pocillo. También en la construcción, los señores o las personas que trabajan en construcción elaboran mezclas, como por ejemplo la que vemos en la imagen, que es una mezcla de cemento y arena. Una mezcla puede estar formada por elementos que pueden estar en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. Y por lo general forman aleaciones cuando lo que combinamos son elementos metálicos. Soluciones cuando la mezcla de dos sustancias puras que no reaccionan entre sí y donde el ingrediente predominante es el líquido. Los coloides, que son mezclas de partículas pequeñas que quedan suspendidas en un fluido, como por ejemplo el humo. Y las suspensiones, que son mezclas de un sólido formado por pequeñas partículas como el polvo, que se une con una sustancia líquida. En estas imágenes podemos observar algunos ejemplos de esos tipos de mezclas. Entonces, en los coloides, un ejemplo muy conocido para nosotros es la gelatina. En las suspensiones, allí tenemos los antibióticos como por ejemplo la amoxicilina. En el frasquito viene el polvo que se disuelve en agua. Eso nos lo han dado a veces para cuando estamos enfermos, entonces se agita el frasco y ahí tenemos nuestra suspensión de ese antibiótico. Las aleaciones que dijimos que era cuando combinamos elementos metálicos. Entonces ahí tenemos como ejemplos el latón, el bronce, el acero, las amalgamas que son utilizadas en odontología. Y las soluciones que son cuando mezclamos un soluto y un solvente. Ahí tenemos como ejemplo el jugo de naranja. Clases de mezclas. Tenemos dos clases de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. En las mezclas homogéneas, cuando los componentes mezclados se unen de tal manera que no son identificables a simple vista, solo es posible ver una fase. Por ejemplo, tenemos aquí en un vaso agua y en el otro vaso alcohol. En el tercer vaso lo estamos mezclando. Entonces, no es posible que identifiquemos de dónde a dónde va el alcohol y de dónde a dónde va el agua. Entonces, cuando no podemos identificar cuáles son los componentes de esa mezcla, decimos que es una mezcla homogénea. En las mezclas heterogéneas, los elementos mezclados no forman un todo igual. Es lo contrario de una mezcla homogénea. En estas mezclas heterogéneas sí podemos identificar cuáles son los elementos que la están formando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo una ensalada. Y ahí vemos qué sustancias están formando esa ensalada. Entonces ahí vemos el tomate, ahí vemos cebolla, ahí vemos lechuga y ahí vemos unos frijolitos negros. Entonces estas son las mezclas heterogéneas. Decíamos al inicio que cuando nosotros tenemos una mezcla, las sustancias que la forman no cambian su identidad, siguen siendo las mismas y que podemos utilizar algunos métodos
para poderlas separar. Entonces los métodos de separación de mezclas son los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más ingredientes de una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades químicas de cada una de ellas. Para que estos mecanismos funcionen, debe tratarse de una mezcla en la que los ingredientes conservan su identidad y no haya habido reacciones químicas que alteren sus propiedades permanentemente o den origen a nuevas sustancias. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una mezcla. Como podemos identificar que hay agua y que hay arena, entonces podríamos decir que es una mezcla heterogénea. ¿Cómo podríamos nosotros separar esa mezcla? Vamos con nuestro primer método de separación de mezclas. Se llama decantación. Se realiza para separar el componente líquido de una mezcla de otro que puede ser sólido o líquido prácticamente insoluble en aquel y que transcurrido un tiempo relativamente breve se deposita en el fondo del recipiente. Entonces esta sería como nuestra respuesta al ejemplo anterior, al que vimos en la diapositiva anterior. Allí teníamos un vaso que tenía agua y arena. Si nosotros lo dejamos reposar, la arena queda en el fondo y el agua nos queda en la parte de arriba. Eso es decantar, eso es dejarlo que se repose para poder separar el agua de la arena. Necesitaríamos también de pronto colarla para terminar de sacar todo el agua de esa arena y así completaríamos nuestro método de separación. Eso para el caso de un sólido y un líquido. Pero si tuviéramos dos líquidos que no se mezclen entre sí, es decir, que no son miscibles y que constituyen una mezcla, como ocurre con el aceite y el agua, también se pueden separar por decantación. Entonces, en esta imagen estamos viendo un embudo que se llama embudo de decantación. Nosotros podemos preparar una mezcla entre agua y aceite. El agua queda en la parte de abajo y el aceite queda en la parte de arriba. Estos dos líquidos no son miscibles, es decir, el aceite no se disuelve en el agua. De pronto este ejemplo lo vemos en casa cuando hemos fritado un huevo o hemos fritado una carne y vamos a lavar ese sartén. Si echamos agua, el aceite nos queda encima, ¿verdad? Entonces, para poderlo separar en laboratorios utilizamos este embudo de decantación. Abrimos la llavecita, como observan ustedes ahí en la imagen, y como el agua está abajo, entonces el agua va a ser la primera que va a empezar a salir. Lo recogemos en otro recipiente y apenas lleguemos al límite del aceite, cerramos la llavecita. De esta manera queda el agua en el vaso que tenemos ahí abajo y el aceite queda arriba en el embudo. La filtración. La filtración se realiza para separar el componente líquido de una mezcla de otro sólido prácticamente insoluble en el líquido y cuyas partículas flotan en su superficie o se mantienen en suspensión durante un tiempo relativamente prolongado. Los componentes de las mezclas de aserrín y agua, por ejemplo, así como la tiza en polvo y el agua, estos se pueden separar por filtración. Ambos sólidos son prácticamente insolubles en este disolvente, es decir, en el agua. Entonces, podemos utilizar un recipiente donde tenemos la mezcla, agua con aserrín, por ejemplo, y si lo queremos separar, entonces como vemos aquí en el montaje, vamos a colocar otro recipiente con un papel filtro. Inclusive esto lo podemos hacer con el papel que usan las mamitas en la casa, de esas toallitas de secar. Lo hacen inclusive las mamás o nosotros en casa cuando preparamos el café, el que llamamos café de cunchito. Cuando lo preparamos lo que hacemos es filtrar los cunchos del café que quedan en el agua, que no se disuelven, sino que quedan allí. Bien, vamos a explicar entonces en qué consiste la actividad. En el primer punto tenemos unos ejemplos de mezclas. Aquí lo que vamos a hacer es clasificar esas mezclas en homogéneas o heterogéneas, teniendo en cuenta pues la información de la guía. Vamos a recordar que cuando una mezcla es homogénea es cuando yo no puedo distinguir qué es lo que la está formando. Y una mezcla heterogénea es donde yo sí puedo distinguir cuáles son los componentes que la están formando. Entonces, por ejemplo, la primera dice agua y alcohol. Entonces, si nosotros mezclamos esos dos componentes,
esa mezcla sería homogénea, porque recuerden que dijimos en la presentación que yo no puedo identificar de dónde a dónde está el agua y de dónde a dónde está el alcohol. La siguiente mezcla es el salpicón. Entonces, si nosotros alguna vez hemos disfrutado de un rico salpicón o en nuestra casita la mamá algún día ha hecho salpicón, sabemos que tiene banano, que tiene piña, que tiene mango y que todas estas fruticas picadas están dentro de un juguito que puede ser un frutiño con sabor a salpicón o a veces las mamás lo preparan en colombiana. Entonces, si yo puedo identificar qué es lo que está formando el salpicón, esa es una mezcla heterogénea. ¿Listo? Y de ahí para abajo pues vamos a identificar cada una de esas mezclas como homogénea o heterogénea. En el segundo punto van a seleccionar uno de los dos métodos de separación de mezclas que vimos aquí y lo van a presentar. Pueden hacer su montaje en casa. Ustedes seleccionan qué van a mezclar y van a utilizar o la decantación o la filtración para poder separar su mezcla. Van a tomar fotografías que evidencien que ustedes han realizado el trabajo y eso es lo que me van a enviar. Bien, y el tercero y último punto es en su guía ustedes encuentran una lectura que se llama Uso de la decantación y la filtración en el tratamiento de agua. Entonces estos son métodos que, como decíamos al principio, se utilizan en nuestro contexto, en nuestra vida diaria, en procesos industriales. Entonces estos son utilizados allí en todo el tratamiento que le hacen al agua antes de que pueda llegar a nuestros hogares. Entonces ustedes realizan la lectura y lo que encuentran allí lo van a representar en un dibujo. Espero la información haya sido clara.